Paraguay Jaguar económico, crecimiento, inflación y transformación 1990 a 2025. Paraguay es, sin dudas, uno de los grandes casos de estudio del crecimiento económico latinoamericano del siglo XXI. Con escasos recursos naturales en comparación con sus vecinos, sin acceso al mar y con una población de apenas casi 7 millones de habitantes, el país logró multiplicar su PIB por más de 6 veces en 3 décadas, de aproximadamente $7.000 millones en 1990 a $47.400 millones en 2025. Este artículo analiza las claves de esa transformación y lo que significa para inversores y personas que consideran establecerse en el país. El crecimiento en números, 1990 a 2025. El PIB de Paraguay creció a una tasa promedio superior al 4% anual durante los últimos 35 años, una performance que muy pocos países de la región pueden igualar sostenidamente. En 2025, la economía registró un crecimiento del 6%, impulsado por la producción agrícola récord, el sector de construcción y los servicios financieros. Para 2026, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4,2%, manteniendo al país como uno de los de mayor expansión en América del Sur. El PIB per cápita también experimentó una mejora notable, de aproximadamente $1.800 en 1990 a más de $5.500 en 2025, con una tendencia al alza que refleja no solo el crecimiento nominal sino también una distribución productiva más amplia. Inflación, la gran diferencia con el vecindario. Quizás el dato más llamativo de Paraguay en el contexto latinoamericano es su inflación de 3,1% en 2025, una de las más bajas de la región. Para dimensionar este logro, basta comparar con los países vecinos. Argentina registró una inflación de 31,5% ese mismo año, tras años de hiperinflación, y Venezuela acumuló 269,9%. Brasil se situó en torno al 5,1%, mientras que Colombia alcanzó el 6,2%. Esta estabilidad de precios no es accidental. El Banco Central del Paraguay, BCP, opera con un esquema de metas de inflación desde 2011, con un target del 4% más menos 2 puntos. La disciplina fiscal del gobierno, que limita el déficit a no más del 1,5% del PIB por ley desde 2015, complementa la política monetaria y ancla las expectativas de largo plazo. Deuda pública sana, 41,2% del PIB. La deuda pública de Paraguay representa el 41,2% del PIB, significativamente por debajo del promedio regional de 56%. Este indicador es crucial para los inversores institucionales. Una deuda manejable implica menor riesgo de default, más margen fiscal para responder a shocks externos y mayor capacidad de inversión pública en infraestructura. Las reservas internacionales, que superan los $10.300 millones, equivalen a más de 6 meses de importaciones, un colchón robusto para cualquier economía del tamaño de Paraguay. Los motores del crecimiento. Agro e industria alimentaria. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja y el quinto de carne bovina. El sector agropecuario representa aproximadamente el 40% de las exportaciones totales, pero su efecto multiplicador sobre el resto de la economía, transporte, finanzas, comercio, es aún mayor. Energía limpia y barata, la represa de Itaipú, compartida con Brasil, y la de Yacyretá, compartida con Argentina, hacen que Paraguay sea el mayor exportador neto de energía limpia per cápita del mundo. Esta abundancia de electricidad a precio casi nulo atrae a industrias electrointensivas, data centers, minería de activos digitales y manufactura de aluminio, entre otros sectores. Maquila y zonas francas. Con la Ley 7547 aprobada en septiembre de 2025, Paraguay modernizó su régimen de maquila, que cobra apenas el 1% de impuesto sobre el valor agregado generado localmente, y amplió los beneficios de las zonas francas. Esto posiciona al país como un hub competitivo para manufactura liviana y servicios de exportación en el corazón del Mercosur. Inversión extranjera directa. En 2024, Paraguay recibió $931 millones en IED, un aumento del 15% respecto al año anterior. El sector inmobiliario, la agroindustria y los servicios financieros concentran la mayor parte de estos flujos. Estabilidad política y marco legal. Paraguay cuenta con democracia ininterrumpida desde 1989.
El sistema jurídico protege la propiedad privada extranjera en igualdad de condiciones que la local, y el país es signatario del CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que garantiza arbitraje internacional para conflictos entre inversores y el Estado. El Banco Central mantiene la libre convertibilidad del guaraní, sin restricciones al movimiento de capitales ni a la repatriación de utilidades, un factor diferencial respecto a Argentina y Venezuela. ¿Qué significa esto para inversores y residentes? Un entorno de baja inflación, crecimiento sostenido, deuda controlada y libre movimiento de capitales crea las condiciones ideales para invertir con horizonte de mediano y largo plazo. Los bienes raíces en Asunción ofrecen rendimientos anuales netos del 6 a 8% en alquiler, con precios de metro cuadrado entre $1.200 y $2.500 según la zona, niveles que aún tienen recorrido al alza comparado con otras capitales de la región. Para quienes evalúan establecer residencia, la estabilidad macroeconómica implica que el poder adquisitivo del guaraní frente al dólar se mantiene relativamente estable. Los servicios no sufren aumentos repentinos y el costo de vida proyectado a 3 a 5 años es predecible. ¿Querés profundizar en las oportunidades de inversión o de residencia en Paraguay?